En ese rincón olvidado del interior, donde el tiempo parecía ir despacio y la gente se acostumbraba a tener poco, Mateo creció aprendiendo a lidiar con la escasez. La casa que compartía con su madre, María, era sencilla. Paredes agrietadas, techo que crujía cuando pasaba el viento, pero llena de una dignidad silenciosa. Nunca tuvo mucho, pero cargaba una curiosidad inmensa y una manera de ver belleza donde casi nadie la veía. Ese día, mientras regresaba de la escuela por un camino polvoriento, algo lo hizo detenerse. Un sonido débil, casi un lamento, venía de un rincón del pasto. Cuando se acercó, vio al caballo, flaco hasta los huesos, con heridas abiertas y ojos que mezclaban miedo y rendición. Por un instante, Mateo quedó inmóvil, sintiendo un peso extraño en el pecho. Aquel animal parecía un reflejo de él mismo, cansado, olvidado, pero aún en pie. Sin pensarlo mucho, sacó de la mochila el poco pan que llevaba y lo extendió en la palma de la mano. El caballo dudó, pero se acercó, con un cuidado casi humano, olfateando antes de aceptar. Fue allí donde comenzó algo que nadie entendería, un vínculo silencioso, nacido del instinto y la necesidad. Mateo sabía que a su madre no le gustaría la idea de traer otra boca que alimentar, pero también sabía que no podría dejarlo ahí. Volvió a casa con el caballo cojeando a su lado, y cada paso levantaba polvo y coraje. María suspiró al verlos, pero en su mirada cansada había también un tipo de ternura resignada. Mateo bautizó al caballo como Relámpago, no por la fuerza, sino por la esperanza de que algún día aquel cuerpo débil volviera a brillar. En los primeros días, el patio se convirtió en un establo improvisado. Mateo usaba pedazos de madera vieja para cercar un rincón y acomodaba paja prestada por el vecino para forrar el suelo. Relámpago, aún desconfiado, se asustaba con cualquier movimiento, pero poco a poco empezó a aceptar la presencia de aquel chico delgado que hablaba bajo y se movía despacio. Mateo pasaba horas limpiando las heridas del caballo con paños húmedos, sintiendo el fuerte olor a medicamento y polvo mezclados. Por la noche, cuando todo se silenciaba, se sentaba junto al animal y miraba el cielo, tratando de imaginar cómo sería ver a Relámpago correr libre, con el cuerpo fuerte y el pelaje brillando. Era un sueño simple, casi ingenuo, pero que se volvía cada vez más real dentro de él. La madre observaba de lejos, dividida entre el miedo a ver a su hijo frustrarse y la admiración por esa fe terca que él cargaba. Con el paso de las semanas, algo cambió en la mirada de Relámpago. Aquel brillo apagado empezó a volver, tímido, pero presente. Mateo notaba cada pequeño progreso, el paso más firme, el apetito que regresaba, la respiración menos pesada. Él mismo se sorprendía con la dedicación que tenía. Dejaba de comprar un refrigerio para poder comprar maíz y sal mineral y hacía largas caminatas para buscar agua limpia. Mientras otros chicos soñaban con celulares o motos, él soñaba con ver al caballo galopar otra vez. A veces se dormía junto al animal, apoyado en la cerca, el rostro cubierto de polvo y cansancio, pero con un tipo de paz que hacía mucho no sentía. Y quizá, sin darse cuenta, aquel caballo le estaba devolviendo a Mateo algo que había perdido mucho antes. La sensación de que el esfuerzo sincero, aunque pequeño, todavía podía cambiar algo. Con el tiempo, Relámpago ya conseguía trotar distancias cortas sin cojear. Mateo, orgulloso, empezó a llevarlo a los campos, abiertos justo después del amanecer, cuando el aire aún estaba fresco y el sol salía perezoso. Se despertaba antes del gallo, se calzaba las botas desgastadas y seguía en silencio, guiando al caballo con una cuerda improvisada hecha de cordones trenzados. Al principio todo era torpe. Relámpago se asustaba con cualquier sonido, y Mateo aún aprendía a lidiar con el ritmo de los pasos.
Pero había algo casi inexplicable en ese proceso. Parecía que se entendían sin necesidad de palabras. Cuando Mateo se acercaba, el caballo ya giraba la cabeza, como si supiera que era hora de intentarlo de nuevo. La gente del pueblo empezó a notar al chico y a su caballo flaco, siempre juntos, siempre insistiendo. Algunos reían, diciendo que era una pérdida de tiempo, que aquel bicho nunca volvería a correr. Pero él no respondía. Solo agachaba la cabeza y continuaba, como quien lo apuesta todo a lo que siente, aún sin garantía de nada. Las mañanas se convirtieron en el momento más esperado del día. Mateo parecía otro cuando estaba en el campo, libre de las exigencias y limitaciones de la vida en casa. Hablaba poco, pero dentro de él había una fuerza creciente, un tipo de fe que no venía de la religión, sino de la persistencia. Observaba la manera en que respiraba Relámpago, cómo su cuerpo se adaptaba y aprendía a reconocer cada señal de confianza. A veces, cuando el caballo se lanzaba por instinto, Mateo sentía el corazón latir al mismo compás. Era como si, por unos segundos, no existieran pobreza, cansancio ni miedo al futuro. Solo ellos dos, corriendo en medio de la nada, como si el mundo hubiera dado una tregua. Y fue allí, en aquel campo polvoriento, donde empezó a darse cuenta de que no estaba solo entrenando a un caballo, se estaba reconstruyendo junto a él, paso a paso, caída a caída, hasta volver a creer que aún era posible vencer. Las semanas se volvieron meses, y aquella dupla improbable pasó a ser parte del paisaje de la ciudad. Quien cruzaba el camino a primera hora siempre veía la misma escena. El muchacho delgado, con el pantalón gastado y el sombrero ajado, conduciendo al caballo de apariencia frágil entre las plantaciones secas. Algunos se detenían a mirar, otros meneaban la cabeza con incredulidad. Había quien se burlaba, decían que Mateo era tonto, que un caballo enfermo no se cura con esperanza. Pero también había quien lo admiraba en silencio, viendo en aquel chico algo raro, una terquedad buena, de esas que nacen del corazón. Los niños más pequeños empezaron a llamarlo el chico del relámpago, y hasta los mayores, acostumbrados a ver solo fracaso en los intentos de los pobres, empezaron a respetar aquel ritual diario. María lo observaba todo con el corazón apretado. Sabía cuánto su hijo renunciaba a sí mismo para cuidar de aquel animal, y al mismo tiempo veía el brillo diferente en sus ojos, el mismo que ella ya no veía en el espejo desde hacía tiempo. Relámpago ya no parecía el mismo caballo. El cuerpo antes huesudo empezaba a tomar forma, y el pelaje, aunque irregular, reflejaba un poco de vida. Mateo se enorgullecía de eso como quien ve un milagro cumpliéndose poco a poco. Empezó a probar pequeñas carreras, solo para sentir hasta dónde podían llegar. El caballo reaccionaba bien, y a veces parecía adivinar las órdenes antes incluso de recibirlas. Era una conexión difícil de explicar, casi como si compartieran el mismo pensamiento. Un hacendado local, impresionado, llegó a ofrecer dinero por Relámpago, pero Mateo rechazó, sin pensarlo. No se trataba de posesión, sino de vínculo. Y aunque nadie lo entendiera del todo, él sabía que aquel caballo había dado sentido a una parte de su vida que estaba detenida. Era como si cuidar de Relámpago le hubiera mostrado lo que realmente significaba luchar por algo. No por gloria ni por recompensa, sino porque el corazón simplemente no deja otra opción. Fue en una tarde bochornosa de domingo cuando todo empezó a cambiar de verdad. Mateo, sentado en el corral, observaba a Relámpago pastar bajo el sol fuerte. De repente, oyó el sonido de una radio que venía de la casa vecina. Hablaban de una carrera benéfica que se realizaría dentro de unas semanas, organizada por hacendados y empresarios de la región. El premio era simbólico: canastas básicas, raciones y algunos trofeos, pero para Mateo aquello sonó como un llamado.
No era por el premio ni por el reconocimiento, era el deseo de mostrar que el caballo que un día todos llamaron inútil podía correr. Pasó la tarde entera imaginando aquella pista, el público, el sonido de los cascos golpeando el suelo. En el fondo sabía que nadie lo tomaría en serio, pero la idea se le pegó como una semilla, y cuando se lo contó a su madre, ella solo suspiró, sin contradecirlo. María sabía que discutir sería inútil. El hijo ya había tomado la decisión antes de abrir la boca. En los días siguientes, el entrenamiento se intensificó. Mateo empezó a despertarse aún más temprano, antes incluso del primer resplandor, y conducía a relámpago por caminos más largos. Corría a su lado, muchas veces descalzo, sintiendo el viento frío cortarle el rostro. Cada paso era una mezcla de dolor y orgullo. El caballo, antes vacilante, ahora parecía entender la importancia de ese esfuerzo. Los dos ya se movían en sintonía, como si el tiempo les hubiera enseñado un idioma propio. Desde lejos, algunos hombres observaban, riéndose por lo bajo, apostando a que el chico no duraría ni una vuelta en el hipódromo. Pero la risa ya no lo alcanzaba, era solo ruido. Lo que lo movía era otra cosa, una fuerza calma, nacida de la creencia de que, cuando alguien cree de verdad en algo, no necesita audiencia. En ese momento, bajo el sol aún tímido y el olor a tierra mojada, Mateo entendió que no quería solo participar en la carrera. Quería probar que el amor y la fe, por más simples que parecieran, podían vencer la burla del mundo. El día de la carrera amaneció diferente. La ciudad parecía más viva que nunca, banderines de colores, autos relucientes, gente vestida como si fuera a una boda. Mateo llegó temprano, guiando a relámpago por el camino de tierra, con el corazón acelerado y las manos sudorosas de nervios. Nunca había visto nada igual. Caballos enormes, relucientes, conducidos por hombres de sombreros caros y botas impecables. Se sintió pequeño, fuera de lugar, pero mantuvo el paso firme. Algunas miradas se dirigieron hacia él, primero por curiosidad, luego con burla. Un grupo de muchachos se rió en voz alta al ver al caballo flaco y la rienda remendada. «Ese vino para el matadero, no para la carrera», comentó alguien, y las carcajadas resonaron. Mateo fingió no oír, pero por dentro sintió el estómago revolverse. Aún así, no pensó en volver. Miró a relámpago y vio en sus ojos una calma que parecía decir: «Llegamos hasta aquí, no vamos a parar ahora». Mientras esperaba su turno para inscribirse, Mateo observaba a los otros competidores conversar entre sí, intercambiar consejos, reír fuerte, como si aquel evento fuera solo otro día de ocio. Él, en cambio, casi no había comido, el cuerpo cansado de los días de entrenamiento y el corazón lleno de expectativa. Cuando un empleado vino a preguntar el nombre del caballo, respondió con firmeza: «Relámpago». El hombre levantó una ceja y anotó, probablemente encontrándole gracia. A medida que la hora se acercaba, Mateo se recargó en la cerca y respiró hondo, sintiendo el fuerte olor a heno y sudor de los animales. El ruido de los cascos golpeando la pista sonaba como un tambor, marcando el tiempo que faltaba. Por primera vez se dio cuenta de que no estaba allí para competir con los otros. Estaba allí para probar que la dignidad no depende de la apariencia y que hasta lo improbable merece una oportunidad. Cuando montó al caballo y ajustó las riendas, algo dentro de él se calmó. Ya no había espacio para el miedo, solo para la verdad. Entre las miradas curiosas que observaban al chico y a su caballo, había una que se destacaba, la de Gustavo Barrios, un hombre alto, de porte imponente, traje claro y expresión segura, el tipo de persona que todos reconocían de lejos. Dueño de una de las haciendas más grandes de la región, Gustavo era también el propietario de Trueno, el caballo más temido de las carreras locales. Miraba la escena con una mezcla de desprecio e interés.
Algo en la terquedad del muchacho le recordaba una parte olvidada de sí mismo, un tiempo en el que también creía en lo imposible antes de vender su alma por la apariencia del éxito. Se acercó despacio, observando a Relámpago como quien evalúa una pieza defectuosa. ¿Con ese vas a correr?, preguntó en un tono que mezclaba ironía y curiosidad. Mateo asintió sin vacilar, evitando la mirada del hombre. Gustavo sonrió de lado. Ese tipo de sonrisa que provoca más de lo que elogia. Entonces, buena suerte, chico. Vas a necesitar más que fe para acompañar a Trueno. Cuando se alejó, Gustavo todavía miraba por encima del hombro, intrigado. Había algo diferente allí, una serenidad en Mateo que él no sabía nombrar. Mientras tanto, el chico intentaba concentrarse, ignorando las risas y los comentarios que resonaban en las gradas. El sol ya estaba alto y el calor hacía temblar el aire sobre la pista. Relámpago respiraba hondo, atento, los músculos temblando levemente de ansiedad. Mateo pasó la mano por el cuello del caballo en un gesto casi de agradecimiento. En ese toque había todo lo que no cabía en palabras: los días de hambre, el miedo a fallar, las mañanas solitarias de entrenamiento y, por encima de todo, la esperanza terca de que la verdad de un corazón puro pudiera de algún modo sobresalir al poder y a la arrogancia. Y cuando el locutor anunció la formación de los competidores, Mateo entendió que más que una carrera, estaba a punto de vivir el enfrentamiento que definiría no solo el destino de Relámpago, sino también el suyo. La carrera principal del evento aún no había comenzado cuando Gustavo, apoyado en la reja del hipódromo, decidió acercarse de nuevo. Había algo en la mirada de Relámpago que le molestaba, una especie de confianza silenciosa que desentonaba con la apariencia precaria. Fingiendo casualidad, entabló conversación con otros competidores hasta que inevitablemente se llegó al tema del chico. «Ese muchacho cree que puede ganarle a Trueno», dijo uno riendo. Gustavo esperó a que la risa se disipara antes de responder. «Entonces, que lo intente». La frase salió en un tono tranquilo, pero cargada de provocación. Cuando Mateo pasó cerca, el empresario lo llamó con un gesto seco y anunció ante todos el desafío. Si el chico vencía, podría elegir cualquier caballo de su establo. Si perdía, Relámpago pasaría a ser suyo. Un silencio extraño se extendió alrededor. Algunos lo consideraron absurdo, otros sintieron curiosidad. Mateo miró al hombre sin pestañear, el corazón latiéndole fuerte, pero con la misma mirada firme de siempre. «Acepto», respondió, simple, sin vacilar. El murmullo del público creció. Era como si nadie creyera que aquel chico flaco tuviera valor para tanto. Gustavo, satisfecho con su osadía, se dio vuelta y caminó de regreso a la grada, seguro de que acababa de garantizar un espectáculo, y tal vez un caballo nuevo. María, que observaba de lejos, sintió que su cuerpo entero se estremecía. Sabía cuánto significaba Relámpago para su hijo, y cuánto perder a ese animal sería como arrancarle un pedazo. Pero Mateo no parecía afectado. Ajustó la silla, revisó las herraduras y respiró hondo, como quien acepta el destino con la cabeza erguida. En ese instante, el miedo se transformó en propósito. Ya no pensaba en la apuesta, ni en Gustavo, ni en las risas. Pensaba solo en honrar el camino que lo había traído hasta allí. Cada día de esfuerzo, cada mañana de fe silenciosa. Cuando volvió a montar a Relámpago y miró la pista delante, ya no había duda. Ese era el momento para el que todo había sucedido. Cuando el locutor anunció el inicio de la prueba, el ruido de la multitud lo invadió todo. Los caballos se alinearon en la pista, cada uno con el cuerpo tenso y la mirada fija al frente. Mateo sentía el corazón latir como si fuera a estallar, pero las manos permanecían firmes en las riendas. El juez levantó el pañuelo blanco y, por un instante, el mundo pareció contener la respiración.
El sonido seco de la bandera cortando el aire marcó la largada. Trueno salió disparado como una flecha, imponente, poderoso, levantando polvo y aplausos. Relámpago, en cambio, salió despacio ajustando el ritmo. Desde lejos se escuchaba al público comentar, unos reían, otros lamentaban. «Ni debería estar ahí», dijo alguien. Pero Mateo ya no escuchaba nada. Se inclinó levemente hacia adelante y sintió al caballo responder. Era como si ambos respiraran juntos, cada uno entendiendo el tiempo del otro. La carrera apenas comenzaba y aunque todos creían saber ya el resultado, Mateo sabía que Relámpago aún no había mostrado todo. En los primeros minutos, la diferencia entre ellos parecía imposible de revertir. Trueno avanzaba con fuerza, guiado por un jinete experimentado, mientras Relámpago luchaba por encontrar espacio entre el polvo y la burla de la platea. Pero, poco a poco, algo cambió. El caballo empezó a alargar el paso, el cuerpo soltándose con una ligereza casi hipnótica. Mateo no usaba fusta, no gritaba, apenas susurraba palabras cortas, casi inaudibles, como si le recordara al amigo todo lo que habían vivido. Y Relámpago respondía. Cada metro conquistado era una pequeña victoria contra la incredulidad, contra el hambre, contra el pasado. La multitud, que antes se burlaba, empezó a callar. El sonido de los cascos golpeando firme, rítmico, hizo que muchos se levantaran de las gradas. Gustavo observaba desde el borde de la pista, los ojos entrecerrados, tratando de entender lo que estaba pasando. Por primera vez en años sintió algo parecido a la vergüenza y quizá admiración. El polvo levantado por los cascos formaba una nube espesa y el sol se reflejaba sobre ella como fuego. Trueno mantenía la delantera, el jinete firme y confiado, pero la tranquilidad empezó a quebrarse cuando percibió el sonido de los cascos que venían detrás. Un ritmo constante, insistente, casi amenazador. Mateo no miraba a los lados ni al frente, miraba solo el suelo y el movimiento del cuerpo de Relámpago. Cada respiración estaba medida, cada impulso calculado por la intuición. Él sabía cuándo el caballo podía exigir más y cuándo necesitaba aflojar. La sintonía entre ambos llamaba la atención de los que miraban. El público, antes desinteresado, ahora se inclinaba en las gradas, intentando entender cómo aquel caballo flaco, de apariencia frágil, conseguía sostener el ritmo de un campeón. La diferencia, antes enorme, disminuía a ojos vista. Uno de los jueces miró al otro, sorprendido, como si también cuestionara lo que estaba viendo. Gustavo, desde la orilla de la pista, empezó a apretar los puños. Conocía bien el sonido de Trueno. Corriendo, era inconfundible, pero ahora había otro sonido, otro compás que lo desestabilizaba. Era el trote firme de Relámpago, cada golpe en el suelo pareciendo decir que no existía poder capaz de apagar el coraje. La platea, ahora en silencio, acompañaba la aproximación. El viento levantaba la crin de los caballos, el sudor corría por los rostros de los jinetes. Mateo sentía vibrar todo el cuerpo, pero mantenía la mirada serena, concentrada. A pocos metros de la curva final, Relámpago alcanzó el costado de Trueno. Los dos corrían lado a lado, el polvo elevándose en remolinos, los cascos resonando como truenos. En ese instante ya nadie reía. Hasta los más escépticos sintieron un escalofrío, como si fueran testigos de algo que iba más allá de una simple carrera. Era el peso de una historia entera decidiéndose en segundos. En la recta final, el tiempo parecía desacelerarse. El ruido del público se disolvía en un zumbido distante, y lo único que existía era el sonido de los cascos golpeando en cadencia con el corazón de Mateo. Sintió el cuerpo de Relámpago vibrar, como si el caballo entendiera que era ahora o nunca. La respiración de ambos se confundía.
El jinete de trueno miró de reojo y por primera vez mostró incertidumbre. El campeón estaba al límite, mientras el animal flaco a su lado parecía ganar fuerza con cada zancada. Mateo no usaba técnica sofisticada ni equipo caro. Usaba la fe que construyó a lo largo de años, en los días en que el mundo entero dudaba. Cuando Relámpago estiró el cuello y se adelantó un cuerpo, la tribuna explotó. Lo imposible, de repente, se hacía real ante los ojos de todos. El chico que llegó con un caballo hambriento ahora lideraba la carrera más improbable de la historia de la ciudad. Gustavo se puso de pie de un salto, incapaz de creer lo que veía. El corazón se le aceleraba, mezcla de rabia y algo que no quería admitir: emoción. La gente gritaba el nombre del caballo, repitiendo «Relámpago, Relámpago», en un coro que parecía romper las paredes invisibles entre ricos y pobres. Mateo, concentrado, no oía los aplausos ni los gritos. Solo sentía el viento cortándole la cara, el peso leve de las riendas en las manos y el calor del sol pegando fuerte. Cuando cruzó la línea de llegada, el tiempo se detuvo un instante. Silencio absoluto. Después, el sonido ensordecedor del público lo ocupó todo. Detuvo al caballo, respiró hondo y apoyó la frente en la crin de Relámpago, intentando contener las lágrimas. No, era solo victoria. Era la confirmación de todo lo que un día llamaron locura. Aquel chico pobre, de botas gastadas y esperanza terca, acababa de reescribir lo que todos creían posible. Cuando el sonido de los aplausos empezó a menguar, el ambiente en el hipódromo cambió por completo. Las personas que antes reían ahora parecían no saber qué decir. Algunos aplaudían despacio, otros solo miraban, como quien intenta entender lo que acaba de presenciar. Mateo desmontó de Relámpago con cuidado, aún sin creer del todo lo que habían hecho. El caballo respiraba pesado, el cuerpo sudado, pero con una mirada viva, serena, casi humana. Pasó la mano por el cuello del animal y sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada, pero llena de gratitud. Fue en ese momento que Gustavo se acercó, el rostro tenso, la voz entrecortada entre orgullo y humillación. Por unos segundos guardó silencio, observando al chico y al caballo, como si intentara comprender de dónde venía tanta fuerza. Cuando por fin habló, su voz sonó diferente, menos arrogante, más sincera. El acuerdo era claro, chico. Puedes elegir cualquier caballo de mi establo. La victoria es tuya. Mateo lo miró, respiró hondo y negó con la cabeza. No quiero ningún caballo, respondió. La frase cayó en el aire como un golpe seco. El público volvió a callar. Gustavo frunció el ceño sin entender. ¿Qué quieres entonces?, preguntó, aún sorprendido. Mateo se secó el sudor de la frente, miró a Relámpago y luego fijó los ojos en el hombre frente a él. Solo quiero que aprenda a cuidar de sus caballos, que vea en ellos lo que yo vi en este. No son máquinas, son vida. Las palabras salieron simples, sin pretensión, pero golpearon hondo. Gustavo, acostumbrado a lidiar con poder y dinero, se quedó sin respuesta. Por primera vez en años, alguien lo hizo avergonzarse de lo que se había convertido. Solo asintió, sin poder decir nada más. La sinceridad de Mateo había roto algo dentro de él, una barrera que ni el éxito había logrado quebrar. La noticia de la carrera se difundió por la ciudad antes incluso de que el sol se pusiera. En pocas horas, todos hablaban del chico y del caballo flaco que vencieron al campeón. En las panaderías, en los bares, en las terrazas, el nombre Relámpago resonaba como una leyenda recién nacida. Mateo volvió a casa con la ropa cubierta de polvo y los ojos húmedos, pero no decía una palabra sobre victoria. Caminaba despacio, con Relámpago a su lado, y quien los veía pasar sentía un respeto silencioso. María lo esperaba en la puerta con las manos temblorosas, y cuando el hijo apareció, no pudo contener las lágrimas. Lo abrazó fuerte, sin necesitar explicaciones.
Era como si, por un instante, todo el sufrimiento de años hubiera encontrado sentido. No había dinero ni premios, pero había algo mayor: dignidad. Ese tipo de cosa que nadie puede quitar. Gustavo, por su parte, pasó esa noche sin poder dormir. Sentado en su despacho lujoso, rodeado de trofeos y retratos de victorias pasadas, miraba fijamente una foto antigua, la de un caballo que un día fue suyo, vendido por ambición. Por primera vez en mucho tiempo, sintió vergüenza del hombre en que se había convertido. Recordaba la mirada de Relámpago, la calma de Mateo y la simpleza de las palabras que lo golpearon como un puñetazo. No son máquinas. A la mañana siguiente fue al establo y pasó horas observando a sus caballos. No dio órdenes a gritos, no exigió nada a los mozos. Solo se quedó allí, en silencio, intentando ver lo que el chico veía. Uno de los empleados comentó después que nunca había visto al patrón tan callado, tan diferente, y de algún modo todos sabían que algo en ese hombre había cambiado para siempre. En los días siguientes, Gustavo se transformó en otra persona poco a poco. Empezó a visitar el establo a diario, observando a cada animal con atención. Los cuidadores extrañaban el nuevo comportamiento. El hombre que antes solo aparecía para exigir resultados, ahora preguntaba si los caballos comían bien, si dormían tranquilos, si parecían cansados. Llegaba a quitarse el saco y ayudar a cepillarles el pelaje, algo impensable hasta hacía poco. El toque rudo dio lugar a un gesto cuidadoso, casi tímido. No decía abiertamente que había sido influenciado por Mateo, pero todos lo sabían. El nombre del chico se volvió referencia entre los empleados y hasta Trueno, antes símbolo de arrogancia, pasó a ser tratado con más cariño. Poco a poco, Gustavo empezó a entender que la grandeza no venía de la fuerza, sino de la manera en que se cuida lo que se ama. Mientras tanto, Mateo retomó su rutina sin alardes. Seguía despertándose temprano, cuidando de Relámpago y ayudando a su madre en casa. Lo que cambió fue la mirada de la gente alrededor. Aquellos que antes reían, ahora lo saludaban con respeto, algunos incluso con un toque de vergüenza. Los niños corrían tras él cuando pasaba por la plaza, queriendo tocar al caballo legendario. Mateo sonreía, pero sin dejarse llevar por la fama. Sabía que todo aquello podía pasar y que lo que realmente importaba era el lazo que seguía vivo ahí, en el patio de casa, entre él y el amigo que un día rescató a la orilla del camino. A veces, sentado a la sombra del mango, pensaba en cómo una simple decisión, no darle la espalda a un animal herido, había cambiado el rumbo de su vida. Y, en el fondo, sabía que la mayor victoria no había sido en la pista, sino dentro de él mismo. Con el paso de las semanas, el nombre de Mateo empezó a sobrepasar los límites de la ciudad. Diarios locales publicaron notas sobre el chico que venció lo imposible, y un fotógrafo apareció para retratarlos juntos, prometiendo que la foto saldría en la portada del domingo. En la feria, la gente lo saludaba como si fuera una especie de héroe popular. Algunos incluso querían que entrenara a otros caballos, ofreciendo dinero, reconocimiento, hasta oportunidades fuera de allí. Mateo agradecía, pero rechazaba educadamente. Decía que no era entrenador, solo alguien que creyó en un caballo cuando nadie más creía. Y aunque se alegraba con el cariño, por dentro sentía cierta incomodidad con tanta atención. Para él, aquella historia no trataba de gloria, trataba de amor y paciencia. Y ver a tanta gente convertirla en espectáculo lo dejaba dividido entre la gratitud y las ganas de volver al anonimato de antes. Relámpago, por su parte, parecía ajeno a todo ese movimiento. Seguía igual, calmado, atento, fiel. Mateo pasaba horas cuidándolo, conversando en silencio, como quien reencuentra a un viejo amigo después de un largo viaje.
A veces lo dejaba pastar libre y solo lo observaba, recordando el día en que lo encontró al borde del camino. Ese recuerdo nunca se le iba de la cabeza. Era el punto de partida de todo. Sabía que, si hubiera dudado, quizá Relámpago no estaría allí, y el simple hecho de haber hecho lo que consideró correcto, aún sin garantía de nada, ahora le daba sentido a todo. Cuando la gente venía a entrevistarlo y le preguntaba cuál era el secreto, siempre respondía lo mismo: creí en él cuando nadie más quiso, y quizá eso era lo que realmente tocaba a las personas, la pureza de una fe sin cálculo, nacida del corazón. Los meses se volvieron años y la vida volvió a su ritmo común. Mateo creció, la ciudad cambió y Relámpago ya no corría como antes, pero aún era lo suficientemente fuerte como para acompañarlo en largas caminatas por los campos. El polvo del camino, el sonido del viento y el rumor de las hojas se mezclaban con los recuerdos de aquel día en el hipódromo. A veces, mientras el caballo trotaba despacio, Mateo miraba el horizonte y sonreía solo, sin necesidad de decir nada. La gloria ya no importaba, pero el aprendizaje seguía latiendo. Entendía ahora que no todas las victorias necesitan ser recordadas en voz alta. Algunas viven en silencio, en los pequeños gestos diarios, en las decisiones simples que revelan quiénes somos en realidad. Relámpago envejecía con dignidad, y Mateo lo trataba con el mismo cariño de siempre, quizás incluso más. De vez en cuando, alguien todavía lo buscaba para recordar la historia. Un periodista, un curioso, un estudiante que había oído la leyenda local. Mateo siempre la contaba, pero sin exagerar. No cambiaba los hechos, no intentaba pintarse como héroe. Decía que hizo lo que creyó correcto y que el caballo hizo el resto. Las personas se iban con una mezcla de sorpresa y ternura, tal vez esperando algo grandioso y encontrando solo humanidad. En casa, María observaba a Punto su hijo con el mismo orgullo sereno de antes. La vejez llegaba despacio, pero traía paz. Y cuando el sol se ponía, madre e hijo se sentaban en la terraza, viendo a Relámpago acostado bajo la sombra del árbol, respirando tranquilo. Aquel sonido, el de un caballo vivo y en paz, era el recordatorio de que todo había valido la pena. Cada sacrificio, cada duda, cada paso. El tiempo, silencioso e implacable, empezó a cobrar su precio. El pelaje de Relámpago perdió brillo, las piernas ya no respondían como antes, y las largas caminatas se convirtieron en paseos cortos. Mateo percibía cada cambio con un nudo en el pecho, intentando disimular la preocupación con gestos de cariño. Pasaba más tiempo cepillando al caballo, hablándole en voz baja, como si el sonido de su presencia fuera capaz de atrasar el reloj. Había días en que Relámpago parecía el de siempre, firme y atento. En otros, la respiración se volvía pesada y los ojos cansados decían más que cualquier señal. María, con la sabiduría de las madres, percibía lo que el hijo intentaba negar. Sabía que tarde o temprano aquel lazo enfrentaría su prueba más dura, seguir existiendo incluso cuando uno de los dos ya no pudiera quedarse. Una mañana fría de invierno, Mateo se despertó y sintió un silencio distinto. El patio, normalmente lleno de vida, parecía suspendido en el tiempo. Cuando se acercó al establo, encontró a Relámpago acostado, el cuerpo inmóvil, los ojos cerrados, como si solo estuviera dormido. Por unos segundos, se quedó parado, sin reacción. Luego, se arrodilló junto al caballo y pasó la mano por su cuello sin contener las lágrimas. No hubo gritos ni desesperación, solo un dolor profundo, silencioso, del tipo que no encuentra palabras. Enterró al amigo bajo el mango, en el mismo terreno donde todo empezó. Se quedó allí hasta el atardecer, observando el viento mover las hojas, recordando cada día vivido juntos.
La sensación no era solo de pérdida, sino también de gratitud. Sabía que, de alguna forma, Relámpago había cumplido su papel. Enseñar que la fe, cuando es verdadera, transforma incluso lo que el tiempo insiste en borrar. Los días siguientes fueron silenciosos. El patio parecía demasiado grande, demasiado vacío. Mateo seguía levantándose temprano por costumbre, pero ya no tenía a quien llevarle la ración ni motivo para abrir la puerta. A veces tomaba el cepillo y se quedaba mirándolo, como si todavía pudiera oír el sonido del pelaje siendo peinado. La gente venía a consolarlo, decía palabras bonitas, pero ninguna alcanzaba lo que él sentía. La ausencia de Relámpago no era solo física, era como si una parte de él se hubiera ido también. Aún así, Mateo no se dejó caer. Empezó a visitar el lugar del entierro todos los días, llevando un puñado de maíz y una flor recogida en el camino. No como un ritual, sino como una forma de mantener viva la presencia que lo acompañó tantos años. Allí, bajo la sombra del mango, hablaba solo, recordaba historias, agradecía en silencio. Era la manera que encontró de continuar. Con el paso de las semanas, algo curioso empezó a ocurrir. Los niños del vecindario, que siempre lo veían entrenando al caballo, comenzaron a aparecer en la puerta. Algunos llevaban potes de ración, otros traían dibujos de caballos de colores. Querían escuchar historias sobre Relámpago, querían entender cómo un caballo enfermo pudo vencer a los más fuertes. Mateo empezó a contar, sin prisa, con ese mismo modo calmado que siempre tuvo. Hablaba más de las lecciones que de la carrera. Explicaba que la fuerza no estaba en los músculos, sino en la voluntad de seguir incluso cuando todo parece perdido. Poco a poco, el patio volvió a tener vida. No con el sonido de los cascos, sino con las risas de los niños y el brillo de curiosidad en sus ojos. Era como si la presencia de Relámpago, de algún modo, aún estuviera allí, esparcida en cada historia que el muchacho contaba. Con el tiempo, las visitas de los niños se volvieron rutina. Después de la escuela aparecían en la puerta de Mateo, curiosos, pidiéndole escuchar una historia más sobre Relámpago. Empezó a improvisar un pequeño espacio en el patio, usando el mismo corral antiguo donde el caballo se quedaba. Allí hablaba de cuidado, paciencia y respeto, cosas que aprendió sin libros, solo viviendo. El boca a boca se extendió y pronto otros jóvenes empezaron a buscarlo, gente que soñaba con trabajar con animales, pero no sabía por dónde empezar. Mateo no cobraba nada, ni prometía milagros. Solo mostraba lo que sabía, el valor del tiempo, de la atención y del amor genuino. Lo más impresionante era que nunca se ponía como ejemplo. Decía que el verdadero maestro había sido el caballo, y en cierta forma, todos los que lo escuchaban sabían que era verdad. Un día, un periodista volvió a la ciudad para hacer un reportaje sobre el legado de Relámpago. Encontró a Mateo en el mismo lugar de siempre, con las manos sucias de tierra y la mirada tranquila. Le preguntó si nunca pensó en irse de allí, en probar suerte en un lugar más grande. Mateo sonrió levemente y respondió: «Aquí fue donde todo comenzó, y aquí es donde todo tiene sentido». Aquella respuesta simple se volvió titular, pero lo que él quiso decir era mucho más profundo. Para él, el valor de las cosas estaba en mantenerse fiel a lo que uno cree, incluso cuando el mundo cambia alrededor. Después de que el periodista se fue, se quedó mirando el atardecer detrás del mango, el mismo escenario que vio tantas veces junto a Relámpago. Y en ese instante se dio cuenta de que de algún modo seguía corriendo, no con el cuerpo, sino con el corazón. Años después, la historia de Mateo y Relámpago ya formaba parte de la identidad de la ciudad. Nadie sabía con certeza dónde terminaba el hecho y comenzaba la leyenda, pero todos hablaban como si hubieran estado allí.
En las fiestas, en los encuentros de domingo, alguien siempre recordaba al chico y al caballo que vencieron lo imposible. Los niños crecían oyendo el cuento como si fuera una enseñanza sobre fe, humildad y coraje. Se pintó un pequeño mural en la pared de la escuela con la imagen de ambos y debajo una frase simple: la fuerza no viene del tamaño, sino del alma. Mateo nunca pidió eso, ni participó del homenaje. Cuando se enteró, solo sonrió. Decía que no era una historia sobre él, sino sobre lo que pasa cuando uno cree en lo que el corazón manda, aunque el mundo entero diga que no vale la pena. Con el paso del tiempo, él envejeció, así como María. Las manos quedaron marcadas por el trabajo, el cabello se volvió ralo y gris, pero la mirada seguía igual, serena, firme, llena de una paz que el mundo parece haber olvidado cómo encontrar. Aún vivía en la misma casa, con el mismo patio y el mismo mango, ahora grande y frondoso. A veces, por la tarde, se sentaba en el viejo banco de madera y veía el reflejo del sol atravesar las hojas, cayendo sobre el lugar donde Relámpago estaba enterrado. Ya no lloraba, solo recordaba. Y en mi noche, esas horas, era como si aún oyera el sonido distante de los cascos golpeando la tierra, el sonido de la carrera, el sonido de la fe. Eso bastaba para recordar que por más que pase el tiempo, hay cosas que el olvido nunca se lleva, especialmente las que fueron vividas con amor de verdad. Una mañana cualquiera, ya con el cuerpo cansado y los pasos lentos, Mateo salió de casa más temprano de lo habitual. El cielo estaba nublado y el viento traía ese olor a tierra húmeda que siempre le hacía recordar los primeros entrenamientos con Relámpago. Caminó hasta el mango y se sentó a su pie, apoyando las manos en el suelo, sintiendo la textura fría de la tierra. Se quedó allí un buen rato, en silencio, observando las hojas moverse despacio. El tiempo parecía suspendido, como si el mundo entero hubiera bajado el ritmo para acompañarlo. En ese instante se dio cuenta de que no le faltaba nada. Había vivido con propósito, había amado de verdad y había aprendido lo que muchos pasan la vida entera sin entender, que la fuerza más bonita es la de quien elige continuar, incluso cuando nadie cree. Mateo cerró los ojos y respiró hondo, como quien agradece por todo, por el dolor, por la lucha, por la vida. Días después, los vecinos lo encontraron allí, sentado en el mismo lugar, el rostro sereno y el sombrero caído sobre el regazo. Se había ido en silencio, como vivió, sin alardes, sin despedidas, dejando que el tiempo siguiera. Fue enterrado junto a Relámpago, bajo la sombra generosa del mango. La ciudad se detuvo ese día, y hasta el viento parecía más lento. Los niños, ya crecidos, volvieron para rendir homenaje, llevando flores y recuerdos. Nadie lloraba con desesperación. Era una tristeza mansa, mezclada con gratitud, porque todos sabían que Mateo había cumplido su destino. Y, dicen los más antiguos, en ciertas tardes, cuando el sol empieza a bajar y el viento sopla desde el campo, todavía se puede oír el sonido distante de cascos corriendo por el camino. Un sonido leve, casi imperceptible, como si el chico y el caballo aún estuvieran allí, recordándole a todos que la fe verdadera nunca muere.